Muy buenas tardes, bienvenidos a la charla a Neurociencia, que es la moda o el futuro. Os presento a nuestro ponente, Néstor Brightot. Estamos muy orgullosos de hablar con usted hoy. Ah, doctor, si puede decirme, ¿qué es neurociencia para usted? Gracias, Tatiana, y es un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Y nada, gran pregunta, ¿qué es la neurociencias? Pues la neurociencia es el estudio del funcionamiento del cerebro, de qué manera se comporta, sus conductas, Ujú. cómo toma decisiones, y de alguna manera estudiar desde ese comportamiento, conductas, decisiones, de qué manera entrenarlo para que sus decisiones, sus comportamientos y conductas sean más exitosos. Ok. Eso es a lo que nos dedicamos en las neurociencias aplicadas, que es un desafío porque tiene que ver entonces con desarrollar habilidades y capacidades desde los potenciales con que nacemos y que de alguna manera nos desafía a desarrollar más y más esa inteligencia. Vale, muy bien. En su opinión, ¿quién tiene que estudiar neurociencia? ¿Quién? Bien, vamos a hacer una precisión. Las neurociencias nacieron obviamente en el campo médico Ujú. para estudiar cómo curar o prevenir enfermedades. Eso fue el origen. Y la gran ampliación de los conocimientos de las neurociencias se produce cuando en la década del 90 la tecnología le aporta a la neurociencia médica la posibilidad de estudiar un cerebro humano vivo. Hasta poco tiempo antes había que esperar que se muera una persona para poder estudiar su cerebro. No se pudo descubrir demasiada cosa de un cerebro inerte de una persona fallecida. Pasados unos años de la década del 90, hacia finales, comienzos del milenio, empezamos a extrapolar los conocimientos de la neurociencia médica hacia otras aplicaciones. Me refiero a aplicaciones que tienen que ver con el desarrollo, como mencionábamos recién, de cómo tomar mejores decisiones, de cómo aplicar a técnicas como neuroliderazgo, neuroaprendizaje, o cómo entrenar el cerebro, y aparecen los gimnasios cerebrales. Entonces, ¿quiénes deben estudiar las neurociencias? Todos, porque todos tenemos un cerebro y todos podemos mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro. Este es el desafío que estamos teniendo hoy día. Vale, muy bien. Entonces, todos, usted refiere a emprendedores, a la gente quien trabaja en los equipos, que eso ayuda muchísimo en el negocio. Es que yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, por eso existe Neuroscience Business School, ¿no? Bien, a ver, en el negocio, en la profesión, Ujú. en la vida, en la educación, en el aprendizaje, en todos los campos utilizamos el cerebro. Y si decimos que podemos entrenar y desarrollar más capacidad en nuestro cerebro, en todas las actividades es posible. Más aún, gente me pregunta, ¿pero y qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las edades? Y hasta en este punto podemos decir algo. Los niños también desde temprana edad, con adecuados programas de entrenamiento, adecuados a la edad, por cierto, contribuimos a que desarrollen más y más capacidad. Y algunos dicen, ¿y hasta qué edad podemos entrenar el cerebro? ¿Hasta qué edad es aplicable el conocimiento de la neurociencia? Pues, pues últimos descubrimientos hacen incluso muy interesantes aplicaciones en adultos mayores. Estoy hablando más de 70 años. ¿Por qué? Porque los descubrimientos nos han permitido conocer de qué manera, vamos a decirlo en términos coloquiales, rejuvenecer el cerebro. Hay ejercicios de entrenamiento cerebral que nos permiten provocar lo que se denomina neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos. Y eso también es posible lograrlo en adultos mayores. Con lo cual, resumen, todos podemos utilizar en cada profesión y en cada etapa de la vida lo que las neurociencias nos aporta como una forma de mejorar, crecer y ser más exitosos. Ujú. Vale, muy bien. Ah, el término neurociencia, ¿cómo la gente lo acepta? ¿Ha cambiado durante años o no? Porque, por ejemplo, hace 20 años, si dices neurociencia, eso la gente pensaba que eso es muy para científicos. Y yo bueno, de vez en cuando hago algunas investigaciones pequeñas, he visto que la gente hoy añade neurociencia casi a todo. Yo con eso no estoy muy de acuerdo tampoco, porque hay neuromarketing, neuroliderazgo, neuroventas, pero también Sí. si dices neurofinanzas o neuroagricultura, ¿eso qué es? ¿Qué piensa usted? A ver,
Vamos a decir algo muy concreto en este punto. Incluso más, yo esto lo he discutido al tener que titular algún libro que he publicado con la editorial Planeta. En algunos países, a diferencia de otros, incluso no solamente las neurociencias se asocia mucho a los científicos, sino también a lo médico. Con lo cual, hablar de neurociencias aplicadas, probablemente en ciertos mercados, en ciertos países, se asocie con aspectos que tienen que ver con medicina. Con lo cual hay que entender el uso y costumbres y la interpretación de los términos, como primera reflexión a lo que preguntas. Pero además hay otro tema detrás de lo que acabas de decir. ¿Es esto una moda? ¿Es esto una moda en la que queda bien y es más interesante poner neuro a todo? Lo que llamamos el neurotodo, en definitiva, parodiando esto que estoy diciendo. Pero la verdad es que vamos a ser muy concretos en esto. No es factible decir que hago neurociencias, aún aplicadas a términos como la neuroventa o como aspectos tan simples como pueden ser una aplicación al día a día de cada uno. No podemos hacerlo sin haber estudiado neurociencias. Y esto significa que si tú has hecho una carrera, y yo la he hecho, en disciplinas que no tienen que ver con la neurociencia, de hecho, mis primeras carreras universitarias tuvieron que ver con economía, administración, pero cuando me llega el turno de darme cuenta de la revolución neurocientífica, yo a mis 40 años volví a la universidad a estudiar neurociencias cognitivas, a estudiar psicobiología del comportamiento, porque yo no tenía y no me consideraba con autoridad suficiente para hablar de neuroliderazgo o neuromanagement si junto a mi formación en liderazgo y management no estudiaba neurociencias pura y dura. Es difícil, ciertamente. Neurociencia fue, y sobre todo en esa época, campo de neurólogos y psiquiatras. Con lo cual, desde la terminología, desde los conocimientos, en el contexto de personas que están exclusivamente en neurología, no es sencillo viniendo de otras disciplinas. Pero eso es lo que yo creo conveniente. Las dos patas sólidas, ancladas, una en tu formación y la otra en neurociencias, para unir esto del conocimiento de neurociencias a tu especialidad profesional. Yo creo que muchas veces en el mundo se utilizan demasiado livianamente ciertos términos, no solamente por la moda, sino por la conveniencia. Y yo creo que eso contribuye a deteriorar ciertos términos, ciertos conceptos y también ciertas aplicaciones. Por eso es que yo recomiendo profundizar en el estudio de quienes dicen lo que dicen y a qué aplican lo que aplican cuando ponen ese prefijo neuro. Porque poner prefijo neuro no es por moda, no debería ser por moda, no debería ser por conveniencia, debe ser porque tú conoces y has estudiado neurociencias, que eso es el gran secreto de este tema, porque si no, nunca tendrás solidez para fundamentar una recomendación. Creo que este es el desafío hoy día que tenemos todos. Profundizar en el conocimiento de los temas para tener la autoridad de hablar sobre los temas. Vale, estoy de acuerdo, porque cuando lo ves, que la gente lo escribe, piensas que no, eso no es neurofinanzas, ¿eso qué es? No puede existir. Por otro lado, neuromarketing, ¿qué es para usted? Bien, pero has dicho algo antes. Mm, Neurofinanzas sí, también existe. Un gran congreso de bancos a mí me invitaron justamente a ese término. Pero ahí hay que estudiar la unión de toda la problemática financiera con el comportamiento del cerebro del inversor, sí, comportamiento del sí. cerebro de quien trabaja en un banco. Y empezamos a estudiar entonces los dos aspectos. Neuromarketing tiene que ver con la fusión justamente de lo que conocemos como estrategias y tácticas comerciales con el conocimiento de cómo funciona el cerebro, ya no solamente de quién es el cliente, sino del propio directivo o profesional de marketing que trabaja en relación al cliente en una dimensión nueva. Una dimensión nueva que incluso te hace cambiar los conceptos. Por ejemplo, por tomar el más básico, más simple y tal vez más comprensible. ¿Qué es un producto? Ujú, Porque no es lo mismo un producto y su fabricación en claro. la era pre-marketing o pre-neuromarketing que en esta era del neuromarketing. Porque hoy podemos
decir con absoluta seguridad que el producto es una construcción cerebral en el cerebro del cliente. ¿Por qué digo esto? Porque la hechura de un producto no termina en la línea de fabricación de esa fábrica, de ese fabricante. El producto se termina de construir en el cerebro porque el producto, así como todas las estrategias de comunicaciones, estimula en el cliente a memorias que ese cliente tiene grabadas, que terminan de conformar en su cerebro su concepto del producto, por la fusión del estímulo, producto mismo, y la memoria que se le activó asociada con el producto, la marca, la tienda o el vendedor. Y esta es justamente esa construcción cerebral por la cual decide comprar o no comprar. No por el producto que está en la góndola, en el escaparate, o en la mano del vendedor. Es por lo que se construyó aquí adentro. Por eso hay que empezar a estudiar seriamente y en profundidad. Porque hay que entender que se está produciendo aquí el producto. Y eso deriva en otros aspectos. ¿Cómo entrena un vendedor? Aquí el vendedor de éxito no es el que antaño decíamos, el verborrágico que convencía. Cuidado, es el que tiene que saber cómo terminar el producto en el cerebro de su cliente. Y eso significa que el vendedor también tiene que tener conocimientos de neurociencias para comprender de qué manera en ese cliente suyo puede terminar de elaborar lo que el fabricante le puso en la mano. El fabricante le puso en la mano una parte, un producto no terminado, y él debe terminarlo aquí adentro, en el cerebro de su cliente. Y ese es el desafío que tenemos hoy día, porque ese es un desafío importante, porque es un cambio que no solamente genera la incorporación de un conocimiento adicional, sino que muchas veces requiere, y lo voy a decir con claridad, un desaprendizaje, en el sentido de soltar el lastre de conocimientos atados a conceptos obsoletos en la materia. Porque cuando uno trabajó en un determinado concepto, receta, ese concepto, receta, fórmula, lo practicas, se te memoriza. Tienes éxito, se te memoriza más aún. Si la realidad cambió, eso que has memorizado perdura. Y si no desanclas, no sueltas ese lastre, no desaprendes, no puedes entrar en la nueva generación de conocimientos. Vale, vale, muy bien. Con técnicas de neuromarketing, ¿hasta dónde puede llegar la empresa? Doy un ejemplo. Tengo una amiga que está trabajando en una empresa multinacional. Entonces, la empresa organizó un evento para ellos, para, yo no sé, bien 3,000 personas, es una empresa muy grande. Y ha medido cómo se sentía la gente, sus empleados durante del evento, si estaban contentos, no estaban contentos, las emociones y todo. Y luego ha dicho eso, después del evento, ha dicho eso a sus empleados. Mira, hemos mirado que vosotros aquí estuvisteis felices, aquí no, aquí tal. Y mi amiga se sintió fatal, porque como la gente meta dentro de tus emociones y eso es cierta privacidad. A mí me encanta neuromarketing. Yo soy un fan de neuromarketing y creo que cada emprendedor tiene que aprenderlo y usarlo. Pero hay límites. No sé si usted está de acuerdo conmigo o no. Bien. Mira, ese es un tema con el que igual tuve que lidiar desde el primer libro que he publicado en esta temática, es decir, hace 20 años. Que fue coetáneo con Lindstrom, creo que fueron los 2 primeros libros que se publicaron sobre esta temática, posterior a la revolución neurocientífica que provocó justamente esto que acabo de decir, de la tecnología permitiéndonos ver un cerebro humano en funcionamiento. Y fíjate que a mí me llamó el equipo de abogados del Procurador del Estado de México. Y me dice, doctor, hemos leído su libro. Creemos que usted, con sus materiales, ayuda a que las grandes empresas manipulen más aún a los consumidores. Y nosotros ganamos la Procuraduría con el eslogan de protección de los consumidores respecto a la manipulación. Pequeño elogio que me hicieron, ni bien lanzado el libro, a los 30 días lanzado el libro. Elogio entre comillas, quiero decir. Yo hablo muchísimo con el equipo de abogados.
Hoy son mis amigos incluso. Pero pregunto, como le pregunté a este equipo, díganme, ¿qué quiso hacer el procurador con su discurso, con su programa de televisión, con los avisos en vía pública, en los periódicos? Incidir sobre la voluntad de los votantes, ¿verdad? ¿Y eso cómo se llama? Desde que el mundo es mundo, somos interdependientes. Desde que el mundo es mundo, no somos estancos unos de los otros y tenemos interinfluencias recíprocas. Primera definición. Segunda, en realidad, con el desarrollo del conocimiento y conocimientos de estas características, quienes podemos conocer en profundidad esto, no vamos a negar que existe una capacidad aún mayor de incidir en el comportamiento y la conducta de los demás. Esa es la razón por la que inmediatamente que he dicho lo anterior y públicamente he manifestado y he trabajado y sigo trabajando en este tema, levantar los niveles de ética y moral de la implementación de los conocimientos del ser humano. Porque de lo contrario, iniciamos un retroceso. Y recuerdo en una entrevista, en un programa importantísimo de las mañanas de Madrid, en el que incluso un catedrático de marketing de una universidad en vivo me cuestiona justamente este tema. Y yo recuerdo cómo fue la conversación. Y yo le digo, mire, si usted está de acuerdo conmigo, yo mismo voy a retirar mi libro de todas las librerías de España. Pero primero dígame lo siguiente. ¿Qué tan cierto es que todas las tecnologías, si se utilizan mal, no son un riesgo para la humanidad? Entonces evaluemos esto. Yo recuerdo que fue poco tiempo después del atentado de la Atocha. Le digo, por favor, firme conmigo una nota al presidente de gobierno para retirar los móviles de todo el terreno español. ¿Se atreve? El atentado de Atocha se hizo con móviles. Entonces, reflexionemos sobre esto. Si nosotros eliminamos, destruimos conocimiento por el mal uso que algunos hacen del conocimiento, también tendríamos otro problema. Iríamos para atrás y para atrás. Y llegamos a la época de las cavernas. Y en la época de las cavernas había un señor en la caverna A que tiene una piedra en su mano más grande que la piedra que tiene el de la caverna B. Hay que destruir las piedras, porque el de la piedra grande va a influenciar el de la piedra pequeña. Entonces, yo desde esta ridícula retrocesión hacia atrás, lo que digo es lo siguiente: debemos seguir evolucionando el desarrollo del conocimiento y en paralelo tener ciertos andariveles, desarrollo cultural, capacitación, o incluso cierto tipo de previsiones para que la aplicación del conocimiento sea para lo que el conocimiento se desarrolla, en beneficio de la humanidad y no en contra de la humanidad. Sé que esto no es sencillo, sé que esto no es fácil, pero sé que es el desafío. Porque estamos justamente en ese proceso en que en todos los campos de la investigación, en todos los campos de estudio, se están produciendo cada vez más y más y más descubrimientos. Y todos ellos nos dan más y más herramientas. Entonces, no destruyamos herramientas y conocimientos por la incapacidad del ser humano de utilizarlas adecuadamente. Esta es mi reflexión y mi convencimiento sobre este tema. Porque mira, si nosotros empezamos a pensar en lo que viene, yo en este momento estoy trabajando en un próximo libro, espero pronto sacarlo a la luz, sobre neurocuántica. Aplicación de la física cuántica en conjunción con la neurociencia. ¿Te imaginas lo que eso significa? No. Esto significa un salto cualitativo bastante importante, por cierto.
Seguimos entonces necesitando elevar la humanidad de los seres humanos. Me explico. Que los seres humanos sean verdaderamente humanos. Me refiero con valores. Lo que hoy denominamos endocalidad, que también es un correlato necesario para proteger al ser humano de sus propias evoluciones del conocimiento. Eso es un desafío, pero creo que está hoy sobre la mesa de cualquier investigador o decisor. ¿Usted está de acuerdo que hoy en día, tal como neurociencia se ha juntado con negocio, ya van casi así? Eso es como revolución, como en su tiempo revolución de la máquina de vapor o algo así. Hoy el negocio está cambiando muchísimo, ¿verdad? Con ayuda de Mira, neurociencia. Mira, te diría lo siguiente, y voy a parodiar a un gran amigo, un emérito de la Complutense de Madrid, Paco Rubia, con quien compartí jornadas interesantísimas. Y él en su momento, hace años ya, inauguró un término y un concepto, la revolución neurocientífica. Revolución neurocientífica que no es una revolución solamente en el área de las neurociencias y en la investigación de neurociencias. Es algo que ha permeado en todas las actividades y en todos los rubros y en todas las profesiones. Y está produciendo efectos superiores a lo que aquella revolución industrial de hace unas cuantas décadas atrás se produjo. Con impacto en la economía, con impacto en los negocios, con impacto en todas las áreas que tú quieras empezar a entender y comprender hoy día. Porque creo que además es una plataforma adecuada al momento que estamos viviendo. Porque neurociencia significa esencialmente desarrollo de tus potencialidades cerebrales, que si las dejas en las que te regalan genéticamente al nacer, te quedarás con posibilidad de subsistir. De desarrollarte sí, pero ser exitosos, dudo. Y esto es esencial hoy día incluso en el aprendizaje, que es tan importante como las aplicaciones al rubro de negocios y demás. ¿Por qué digo esto? Hay investigaciones de Naciones Unidas que nos dicen que hoy día el 60% de los niños que tienen entre 7 y 9 años van a desempeñar profesiones que aún no se han inventado. Entonces, a tu hijo, a tu hija, ¿en qué lo vas a entrenar hoy día? ¿A que sea un buen abogado, a que sea un buen ingeniero, un buen economista? ¿Y qué sabes que será la profesión que tendrá mañana? ¿Existirán ingenieros, abogados, economistas mañana? En el momento en que tu hijo salga a ejercer una profesión o a estudiar una profesión. Con lo cual, yo creo que esto es un tema que está mucho más allá de una mera profesión o una mera actividad. Estamos hablando de algo que está, insisto, revolucionando mucho más que una aplicación en un concepto, en un tema, en una profesión. Vale, muy bien. Hoy en día, yo he notado que los programas de educación, por ejemplo, yo hacía una carrera de 5 años, ahora son 4 años, que el tiempo se reduce muchísimo. ¿Eso es bueno o malo? Mira, te voy a dar un ejemplo. En esta parecita, que tú no ves porque está aquí al costado, hay 6 títulos universitarios. Porque en su momento, a raíz de una circunstancia personal, yo me vi en una situación de desequilibrio. Cuando pude seguir estudiando, que no pude hacerlo inmediatamente de que terminara mi secundario, me dediqué a estudiar lo que se me cruzaba. ¿Sabes qué? Creo que quedan lindos adornando la pared, pero no para mucho más. Te voy a decir qué es lo que pienso en este tema. El aprendizaje, el conocimiento se duplica cada 2 años. Si mis carreras, que me duraron 5 años, ya al terminar mi carrera era obsoleto el conocimiento que había adquirido, porque estudiaba, aprendía. Más aún, yo recuerdo mis épocas con un gran amigo, con el que viví en una pensión de estudiantes, lejos, 800 kilómetros de la casa de mi familia. Íbamos hasta en pijama muchas veces a mirar la mesa examinadora, a estudiar a los profesores, qué preguntas hacen, qué no hacen. Éxito total, sacamos 9,50 de promedio en la carrera. Después nos dimos cuenta que todos esos
libros de memoria que estudiamos, clases de memoria que estudiamos, fórmulas de memoria que estudiamos, empezamos a aplicarlas y al poco tiempo obsoletas. Entonces, lo que yo estoy recomendando es que la revolución neurocientífica nos da en la mano la posibilidad de, en vez de aprender aprendidos, utilizar el aprendido del profesor, del libro, para que el estudiante aprenda a crear su propio libro, su propia clase, su propia fórmula. El mundo ha cambiado definitivamente hoy día. Sin embargo, ha incorporado algo adicional, que es una velocidad mayor de cambio en lo que viene. Entonces, primera circunstancia, desaprender lo obsoleto y aprendido. Y segundo, aprender a aprender. Sí, y voy a referir, porque mis hijos son grandes, a mi nieta de 6 años. Yo le tengo que formar, si me lo permite mi hija, por cierto, que a veces me restringe, formar en una base de entrenamiento cerebral que le permita desempeñar la profesión que en su momento será la adecuada y que yo hoy ignoro porque no sé si existe siquiera. Entonces, acá hay una cuestión. Ya no se trata solo de que el profesional, atendiendo a lo que estoy diciendo, reaprenda y invente nueva forma y nueva receta. Sí, por pequeño tiempo, porque dentro de un año tendrá que volver a inventar otra, porque esa es la velocidad de cambio. Por eso digo, aprender a aprender y no a repetir aprendidos. Más aún, en mis cursos, en mis programas, yo les digo, por favor, esto que les estoy dictando, no lo aprendan de memoria, no escuchen mi clase para grabarse la memoria, solo utilícenla para aprender a crear la clase de ustedes. Y ahora estoy incorporando exalumnos a dictar sus clases, pero no quiero que dictes lo que yo dicté. Acá hay un filtro. Si dictas lo que yo dicté, estás obsoleto. Entonces empieza a crear tu propia clase. Empieza a aprender a crear tu propia clase. La que viene será nueva también. Ese creo que es el desafío que tenemos hoy día. Vale, vale, muy bien. En su opinión, bueno, yo hoy, para añadir algo a lo que acabas de decir, he visto un programa sobre sector de películas ruso. Entonces, nuestro problema es que nuestras películas, la verdad es que son fatales. Nadie nos conoce, somos fuertes en otros, en otros puntos, como hockey, como, bueno, tenemos algunos puntos fuertes, pero cine, no, cero. Entonces, y el crítico estaba comparando el cine americano de Estados Unidos y el cine ruso, que hace la gente en Estados Unidos cuando están pensando sobre una película, están creando una película, están pensando sobre el problema que va a interesar a todo el mundo. Películas de Estados Unidos tocan a todo el mundo, da igual de dónde eres. Y van sobre historia de Estados Unidos, tienen alguna explicación. Los rusos hacen así, mira, el año pasado tenía más éxito el película entonces vamos a hacer una copia. No funciona. Así no funciona con nada, no funciona con sector de cine ruso y con nada en el negocio. Si haces una copia, eso ya no sirve para nada. Copiar, pegar este sistema, no, para nada. Si hablamos sobre emprendedores, la gente quien tiene empresas pequeñas, empresas medianas, empresas, hoy vivimos en una situación difícil, da igual en cuál país vives, eso es la verdad. ¿Quién va a sobrevivir? Bien, yo de emprendedores, y he trabajado muchísimo, y en este momento estoy trabajando con emprendedores, en procesos incluso que tienen que ver con la sucesión en la conducción del emprendimiento que han fundado. De hecho, esta mañana mismo he hablado con uno de ellos, al cual estoy colaborando para resolver su situación. Yo quiero decir algo muy concreto primero. ¿Cómo surge el emprendimiento? Surge con un sueño, con una elaboración mental. El emprendedor piensa su emprendimiento. ¿Qué significa desde el punto de vista de neurociencias? Esto que el emprendedor hace. Está creando redes neuronales en su cerebro asociadas al emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está elaborando redes y redes de cómo sería el emprendimiento, de qué manera, con qué cuento, qué no cuento, etc. Eso, puesto en el cerebro de cualquiera, y en este caso del emprendedor, genera energía porque está pensando en esto. El pensamiento del ser humano es
generador de energías. Entonces, eso que todo el día, mañana y tarde, en su cerebro trabaja alrededor de lo que sueña emprender, y lo sueña de verdad en las noches también, esa energía se expande. ¿Cómo se expande cualquier energía de nosotros? Mira, prueba. Camina por la calle, clava la mirada en la nuca de quien va 2 metros delante, ¿sabes cuántos segundos tarda en darse vuelta? Lo mismo ocurre con esto. Entonces, ese pensamiento en torno empieza a influenciar a ese entorno a que se una energéticamente a ese emprendimiento. Dicho esto, como creación, yo paso tiempos y digo, ¿qué hace un emprendedor cuando emprendió? Y he notado que muchos, luego de haber emprendido, se transforman inconvenientemente en administradores de su emprendimiento. Cuando su capacidad es a emprender, no a administrar meramente su emprendimiento. Entiendo. Y muchos fracasan, porque su especialidad no es administrar, es emprender. Y más te diría, y te digo, estoy pensando en varios con los cuales he trabajado hoy día. Uno de ellos, hablé ayer, 94 años, un emprendimiento fabuloso. Hacen que sus hijos vengan aquí a administrar lo que yo he emprendido. Y yo le he dicho, mi querido José, tú tienes que hacer en tus hijos lo mismo que tú has dicho, generar emprendedores, no meros administradores de tu emprendimiento. Porque eso es tu legado. No condicionarlos a que administren. Y quizá, como a ti te pasa, no es su especialidad administrar, porque han recibido genéticamente y han mamado epigenéticamente esa capacidad emprendedora que has tenido y has construido de la nada un imperio. Yo creo que la situación no la vamos a negar. El entorno que se vive no es fácil. Existen muchos problemas, muchísimos problemas. Y por allí se dice también, el fundador funda, el hijo desarrolla, administra, el nieto la funde. ¿O no es así? En la estructura de cualquier país, España inclusive, la mayoría de las empresas nacieron familiares. Y el nivel de mortalidad de empresas es muy alto. Muchas veces la circunstancia externa, sí, pero muchas otras es justamente por esa situación donde en una empresa, en un emprendimiento, hay un fundador que es emprendedor. Esa es su función. Luego hay una administración. Y lo que importa es que la herencia del emprendedor genere emprendedores. Ese es el desafío. Yo estaba en esta situación porque mis padres tenían una empresa, entonces yo empecé a ayudarles cuando era pequeña, poco a poco, y luego cuando tenía 16, 18 años me dedicaba a administración ya. Trabajar para tus padres es algo más duro que puede pasar. Eso era una experiencia que yo estoy muy agradecida que yo la tenía en mi vida, pero gracias no. Eso es trabajar para los padres. Además, cuando los padres son emprendedores, exigen mucho, es algo wow, wow. Sí, ahí Tatiana tienes otro problema. A mí me ha ocurrido lo mismo. Mi hijo, que hoy ya tiene más de 40, lo primero que hizo cuando recibió su diploma universitario fue tocarme el timbre en mi oficina. Acá estoy, diplomita, ¿qué hago? Querido, no. La formación no termina con el título. A la calle a practicar, en otros lugares, en otros países si fuera del caso. Y el día de mañana,
con tu título al que le has unido experiencia y aprendizaje fuera de la demasiado segura cobija de tu padre, podrás venir. Pero es tu decisión y tu capacidad. Y eso me parece que es bueno. Mira, cuando yo trabajo con emprendedores, sociedades familiares, y lo he hecho efectivamente, en algún caso recuerdo que los fundadores eran 3 hermanos, dispusieron que sus hijos de 15 años eran directores practicantes, un titulito con obligación de ir a las reuniones de directorio para que aprendan. Cuando yo entro a la empresa y me piden cómo organizarlo, les digo, a ver los directores practicantes, primer punto, no deben seguir más aquí. Menos venir a repetir y copiarse las buenas y las malas técnicas que están utilizando. A los 3, por favor, los envían. Tenían posibilidad de hacerlo. Los envían a trabajar fuera de la empresa. Y en algún caso, hasta fuera del país. Pero por favor, no le den una tarjeta dorada de American Express para que puedan comprar lo que se les ocurra. A ganarse la vida, a aprender lo que es. Porque ustedes lo hicieron cuando fundaron. ¿Por qué van a malcriar al hijo? Impidiéndoles aprender como ustedes aprendieron cuando necesitaban hacerlo. Yo creo que ese es el desafío. Voy a reconocer, no los 3 pudieron o quisieron hacer lo que les pedí, pero uno sí. Casualidad. El único hijo que ha quedado hoy en la empresa y que está asumiendo el liderazgo es ese que se fue afuera y regresó. Los otros 2 se casaron, se pelearon, que mi papá no me deja, que el otro no sé, se fueron de la empresa. Ese es uno de los temas que me parece importante en este caso de emprendedores. Yo siempre trato de aplicar en todos los temas lo que a mí me enseñó el estudio de la neurociencia, porque así funciona el cerebro. Así funciona el cerebro del hijo. Así funciona el cerebro del hijo que se limitó en su capacidad porque no tuvo experiencias de otro tipo. No tuvo otras experiencias. Y esto es un tema importante, muy importante, porque eso hace perdurar a las empresas. Las empresas no deben perdurar exactamente como quien las fundó. Deben perdurar acomodándose, ajustándose y cambiando, incluso cambiando totalmente ante la aparición de nuevas realidades en el contexto, pero también ante la aparición de un sucesor que tiene que poner su impronta. Muy bien, muy interesante. No, yo tenía mucha suerte que yo me he ido. Cuando yo he visto que mi vida ya está, se pone, ya veo el camino donde voy a ir. Claro que si tus padres tienen una empresa y tú puedes seguir, eso es lo más fácil. Entonces me marché a España. Eso era, tal como usted dice, una decisión correcta. Y así yo pude Totalmente. desarrollar mi propia vida sin mis padres, a quien yo adoro muchísimo. ¿Qué es creatividad y qué es innovación para usted? A ver, el tema de creatividad para mí, yo lo denomino neurocreatividad, por una razón muy simple. Porque crear significa hacer algo que no existe. Claro. Y algo que no existe, primero se crea en tu cerebro. Porque la creatividad cuando se implementa en algo, surge de lo que has, primero, como el emprendedor, hecho en tus estructuras neuronales. Quizá, para explicar mejor lo que es creatividad, te voy a poner un ejemplo simple, que yo siempre repito porque es un ejemplo que tiene además fundamentación y explicación en la historia. ¿Cuál ha sido el principal inventor del siglo pasado? Que todavía en este siglo no ha sido superado ni de cerca por nadie. Albert Einstein. Estudia la historia de Einstein. Se pasó días, semanas, meses, años investigando. Bien. De esa manera no inventó nada. De esa manera logró algo que es el primer escalón hacia el invento. Logró que con toda esa estimulación
de semanas, años, iba generando en su cerebro más y más redes neuronales, más y más redes neuronales derivadas del estímulo de estudiar a Juan, a Pedro, a este material, a aquel otro, investigar, descubrir. Solamente generaba redes neuronales. Vayan a la autobiografía de Einstein, cuando él explica lo que inventó y cómo inventó. Él dice, una noche soñé, estaba durmiendo, soñé que cabalgaba en un rayo de luz. Y eso, eureka, me precipitó a la mañana siguiente el darme cuenta, ahí estaba lo que estaba buscando, pretendiendo descubrir. Entonces, ¿cuál es el método? Primero tienes que sumar una plataforma de redes y conexiones neuronales lo más amplia posible. Luego tienes que dejar que tu metaconsciente trabaje en un contexto propicio para el invento. El consciente tiene escasa capacidad de unir muchos factores, hasta 9 cosas o factores en simultáneo, y eso no es el mejor contexto para inventar, para crear. Consciente, cuando estás en meditación o en sueños, está durmiendo. El metaconsciente, con toda tu plataforma de conocimientos, con toda tu plataforma de experiencias, de aprendizajes, está en superficie. En ese estado aumenta la capacidad conectora de las estructuras neuronales. ¿Qué falta para producir un invento? La fantasía. Ajá. Soñé que cabalgaba un rayo de luz. Es decir, el conocimiento que no tiene que ver con lo que estás investigando, que te motiva a una unión especial, particular, de 2 redes neuronales. Y eso es la explicación neurocientífica de por qué y cómo Einstein inventó y cómo nosotros podemos crear. No es el único caso. Cuando Kekulé inventa el anillo de benceno, famosa investigación también de él, le produjo lo mismo. Soñó, él mismo lo reconoce, con un baile de serpientes y de repente una se muerde la cola. En su sueño. Otro estímulo. Entonces, vayamos a ejemplos históricos. Dime, ¿alguien se atreve a decir cuál fue la profesión de Leonardo da Vinci? Es imposible, porque tuvo diversas profesiones o especialidades, como quieras decirle. Y ese es un poco el gran desafío de cómo generar capacidad de crear, capacidad de inventar e inteligencia, porque la inteligencia no es un coeficiente intelectual. El famoso coeficiente intelectual no demuestra nada en cuanto a inteligencia. Demuestra, sí, un nivel de coeficiente intelectual que podrá ser interesante, sí, pero la inteligencia es capacidad de crear. Inteligencia es generar algo nuevo, diferente, distinto. Vale. Muy bien. Tengo última pregunta, que es un poco, bueno, ¿usted lo toma o cómo toma? ¿Cuál es su sueño? Bueno, A ver. yo tengo varios sueños. Ujú. Eso que ven detrás es biblioteca personal de neurociencias aplicadas. Unos 5.000 ejemplares que pude reunir durante los últimos años, gracias a que pude conseguir todo lo que se publica en el mundo sobre el tema, y tal vez de las editoriales que, en el afán de que diga que los estoy estudiando, me mandan los libros. Pero ese anaquel que está allí, ese anaquel, todo aquel, es de física cuántica. Entonces, primer sueño, neurocuántica y sus aplicaciones. Y segundo sueño, muy claro, es empezar a trabajar con niños, y lo estoy haciendo, por cierto, porque allí está un secreto importante, muy importante, que incluso en algunas investigaciones está apareciendo. El cerebro de los niños es un cerebro muy superior al de cualquiera de nosotros en las edades que tuvimos equivalentes a las de ellos. Es un cerebro diferente, hiperestimulado, con lo cual mucha mayor cantidad
de estructuras neuronales. por Y hay qué? un tema. Y hay un tema. Por la mayor cantidad de estimulaciones. Tú me dices, sí, tú has estudiado tantas carreras, tantos libros, todo lo que quieras, pero en mi niñez, pueblito de 10.000 habitantes, mucha estimulación. No había internet. Comunicaciones telefónicas muy... No había email. No había televisión, perdón, lo digo bajito. Hoy por hoy, estimulaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Efecto masa crítica. Salto cualitativo. Y voy a recordar un congreso de la APD, la Asociación de Personal Directivo de España, en el que pude coincidir con Antonio Damasio. Lo interesante no fue las exposiciones que hicimos, uno bien, el otro también, fue la cena de ese día, la discusión. Y empezamos con esto. La humanidad viene creciendo con crecimiento creciente, pero cada muchos años se produce, además del crecimiento creciente, un salto cualitativo importante. Y esta es mi gran cuestión, el verdadero sueño en la profundidad. Yo le pregunto a Antonio, ¿cuál considera que fue el último salto cualitativo superador del crecimiento creciente que se ha producido? ¿Sabes lo que me dicen? Aquel momento en que algunos chimpancés se transformaron en hombres. Ese fue un salto cualitativo importante. Y estamos a pocas décadas de otro salto cualitativo. Con una preocupación. Digo, estoy mirando los zoológicos. Los chimpancés que no saltaron a hombres están allí, sus descendientes. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Cuidado, estamos viviendo un proceso de crecimiento creciente y próximos a un salto nuevo. ¿Será que eso es el destino? Y ponte a pensar, ¿y por qué dije ahora con lo anterior? Pues yo estudio a los niños y me doy cuenta que por sus cerebros y sus entramados neuronales están próximos a un salto cualitativo importante. Pensémoslo. Yo sé que esto suena muy desafiante, suena muy fuerte, pero pensémoslo. Pensémoslo. Cuidado que la humanidad, el cerebro del ser humano, viene evolucionando. Y mucho. Y en algún momento, como ya lo demuestra la historia, se produce el efecto masa crítica. Y esto es importante. En fin, reflexiones de... Pero tú has pedido cuáles son mis sueños, así que a no asustarte, esos son mis sueños. ¿Tienes algo más que me puede asustar? Yo te diría que por ahí tengo algo más, pero no sé si me animo a asustarte más todavía. Poco a poco, poco a poco. Muchísimas gracias. Pues nosotros ahora tenemos... Espera, Vale. ¿cuál es la más importante enfermedad que tiene el ser humano en toda su historia, que ha tenido el ser humano en toda su historia? ¿Cáncer? No. ¿No? ¿Cuál? La muerte. ¿Y por qué esa enfermedad? Investigaciones que hoy están en curso, demuestran, justamente con el estudio del cáncer, que es factible superar esa principal enfermedad, la muerte. Y te digo dónde está el secretito. Se han descubierto células cancerígenas que han sobrevivido a la vida del portador de las células cancerígenas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Superan la vida de quien la porta. Entonces, esas células cancerígenas te están marcando el camino. Wow. ¿Cómo superas? ¿Cómo superas la muerte? Wow. Eso sí que me empieza a asustar un poco.
Y no quiero asustarte más porque nada. Ahora sí. Muy bien. ¿Algo más? Ya tuvimos Ah, que empezar con eso, ¿ah? Yo creo que tuvimos que empezar con sueños, miedo, asustos. Me parece interesante. bien. Bueno,